Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es probablemente, y sin exagerar, uno de los vídeos más épicos que he subido en la historia del canal, porque estamos aquí en las instalaciones de PC Componentes junto con Fernando de Apple 5x1 y vamos a hacer el debate definitivo, os va a molar seguro, Android versus iOS. Hola a todos, muchos os preguntaréis qué estoy haciendo aquí. Pues estoy muy bien acompañada con Fernando del Moral de Apple 5x1 y con Eduard Estellé de Pro Android. Muy buenas. Hemos aprovechado su visita a las instalaciones de PC Componentes para ofreceros un debate en el que ambos argumentarán de la mejor manera los sistemas operativos, tanto en este caso Android como iOS. Vamos a descubrir ventajas, desventajas y se van a enfrentar de una manera muy amena. Vamos a echar a suerte, si os parece, chicos. Bueno, ¿Quién comienza lo con de el muy turno? amena, esto ya se va a ver, esto según vaya el vídeo. Claro. Que sea muy amena, ¿o no? Bueno, vamos a ver, Edu, cómo te portas. O Venga, bueno, cómo me chicos. porto. Vamos a ver, quien saque, os voy a pasar, bueno, por ejemplo, tira tú primero, Fernando, quien saque la puntuación más alta comienza con el debate. Perfecto. 16. 16 Tiene 20 caras el dado, con lo cual va a ser complicado esto. 6. y 6. Vale, pues comienza Fernando. En primer lugar, chicos, vamos a hablar de apariencia e interfaz, ¿vale? Vamos a tener este primer bloque, que vamos a hablar de sistema operativo, pero también vamos a hablar a lo largo del vídeo de teléfonos, de smartphones, de tablets, Perfecto. de wearables, etcétera, ¿vale? Y mucho más. Vale, chicos, pues tiene la palabra Fernando para hablar de apariencia e interfaz de los teléfonos. Bueno, yo creo que en este caso el sistema operativo iOS destaca por una apariencia que desde iOS 7 se ha caracterizado por el minimalismo y es un sistema operativo muy elegante, dejando el escomorfismo atrás de las versiones anteriores y muy similar en este caso a las últimas versiones de Android, que eso es algo que estábamos comentando Edu y yo antes, ¿no? En cuanto a diseño. Luego, en lo referente a interfaz, yo creo que si por algo se puede caracterizar Apple es por la interfaz. Creo que siempre ha destacado por tener una interfaz simple, sencilla y que desde un primer momento es fácil para todo aquel usuario que coja un dispositivo de Apple. Ya sea un iPad, un iPhone, el primer momento en el que lo cojas vas a saber usarlo sin ningún tipo de problema. Eso es algo que, por ejemplo, a diferencia de Android, Android tiene muchas más opciones y que es cierto, esto es algo que hablaremos supongo luego en el campo de la personalización, pero el usuario que coge un dispositivo de iOS puede usarlo de principio a fin sin ningún problema, sin ningún tipo de complejidad y sin echar de menos muchas opciones, porque luego nos meteremos supongo en otros puntos de opciones que tienes en un sitio y en otro, pero el usuario de Apple si por algo se caracteriza es por estar conforme con este estilo que tiene Apple en su interfaz, una interfaz sencilla y simple. Y particularmente creo que es lo que la diferencia de Android y creo que es el buen camino. Lo fácil a lo mejor hubiera sido optar por una interfaz algo más compleja, más complicada, con el fin de equipararse un poco a lo que tienes en Android con muchas más opciones, pero ya no sería iOS en este aspecto. Yo creo que iOS es iOS porque es así. Es un poco mis primeras impresiones sobre la apariencia de la interfaz. O sea, destaca por la elegancia y luego también por lo intuitiva que es lo que siempre ha caracterizado a Apple desde el principio. Gracias, Fernando. Y bueno, Eduard, tienes el turno de palabra para hablar de las ventajas de interfaz, apariencia en Android. Genial. Primero de todo, tengo que decir que todo lo que ha dicho Fernando estoy totalmente de acuerdo, sobre todo por el punto de la simplicidad, aunque también es cierto de que en parte son para un perfil de usuario en parte diferente. Quizás el usuario de iOS prefiere la simplicidad ante todo y que quizás ya ha tenido algún dispositivo anteriormente y quiere que siga igual y que sea cómodo. Y en cambio en Android pues nos gusta más toquetear las opciones, aunque es cierto que desde iOS 7 y desde el Lollipop han tendido ambos al minimalismo. Aunque hay ciertas diferencias, me gusta de iOS el hecho de que es muy homogéneo, casi todas las aplicaciones están bastante en armonía, mientras que en Android, entre las del fabricante, las de Google, son un poco más dispares, aunque a favor de Android me gusta sobre todo desde Lollipop las animaciones y sobre todo que son más rápidas, o sea, no más fluidas, que eso sería otra cosa, sino más rápidas y si quieres cambiar más rápido, abrir, cerrar, por lo que hace la interfaz, me parece, sobre todo si quieres ir por faena, un poco más rápido. Gracias, Eduard. Pues a continuación introducimos el tema de estabilidad, rapidez en ambos sistemas operativos y tienes el turno, Fernando. Yo hacía así con la cabeza un poco a Edu cuando hablaba de la rapidez y tal del sistema operativo, porque yo creo que este es uno de los puntos más fuertes de Apple. Tiene un sistema operativo iOS que está hecho para sus dispositivos, en este caso iPhone, iPad. Y bueno, tú eres un canal referente en tecnología Android, me voy a ver canales americanos, invito a la gente, a la audiencia de PC Componentes que esté viendo esto, a la audiencia de Apple 5x1, a la audiencia de Pro Android, que se vayan a un canal que yo he nombrado alguna vez en Apple 5x1, TechBuff. TechBuff es un canal americano de comparativas de velocidad y muchas veces ha comparado, por ejemplo, el S7, el Galaxy S7 con el iPhone
con el último iPhone, el iPhone 6S, y ha hecho comparativas con un cronómetro en mano, las mismas aplicaciones, y se ve como al final, al cabo del uso de un conjunto de aplicaciones, el sistema operativo más fluido en el conjunto acaba siendo el iPhone. Principalmente porque, como digo, es un sistema operativo que se integra perfectamente para los equipos que está hecho. Eso requiere, entre otras cosas, que no tenga un hardware tan potente como el de algunos Android tope de gama que tienen procesadores ultra potentes o mucha más memoria de RAM que un iPhone. Eso es lo que ha permitido a Apple haber vivido con 1 GB de RAM durante varios años o 500 en etapas anteriores. En este caso, iOS se integra perfectamente con el sistema operativo, o sea, con el dispositivo en este caso, con el iPhone, y creo que es la principal ventaja. A Android, a no ser que tengas un dispositivo Nexus, le lastra mucho, ya no tanto, lo veníamos hablando antes, ya no tanto quizás en las últimas versiones, pero le lastra mucho la capa que le meten los fabricantes a sus dispositivos. Y hoy en día, por lo menos yo en Madrid, salgo a la calle y veo muchos Samsung, no veo demasiados Nexus. Creo que al fin y al cabo el usuario normal de calle tiene dispositivos que, por desgracia, no están 100% adaptados a un Android puro, que sería la comparación más justa, en este caso, con el iOS. O sea, yo en estabilidad y rapidez lo discutiría. Es más, en Apple 5x1 dejaré un link de ese vídeo que he nombrado para que la gente también pueda juzgar. Lo pasaré también a vuestros canales para que lo podáis poner. Gracias, Fernando. Pues, ¿tienes algo que decir a todo esto que nos comentas? Hombre, por supuesto que siempre hay cosas que decir. Claro. No, es cierto que siempre que se compara iPhone, se tendría que comparar al equivalente de precio en Android, es decir, no se puede comparar con un Galaxy Edge, esto por supuesto. Y también a la experiencia Nexus, que quizás es el Android más puro, aunque también es cierto de que no es el más vendido, con lo cual esto también es absolutamente cierto, aunque también es cierto desde las últimas versiones de Lollipop y sobre todo Marshmallow se ha notado un trabajo en la optimización de capas que prácticamente funciona igual que a Nexus. Aunque bueno, lo cierto es que efectivamente iOS está solo para el iPhone, con lo cual, incluso con 1 GB de RAM, lo cierto, y esto es absolutamente indiscutible, funciona increíblemente bien. Es decir, el mismo hardware le metes Android y no va a correr ni la mitad. Esto, por supuesto, también es cierto de que el hardware Android, debido a ello, siempre tiene que ir un paso más allá de más gigas de RAM, aunque también es cierto, y sobre todo se lo ha notado tanto en iPhones como en iPads, que los que tienen 1 GB de RAM, sobre todo para volver a aplicaciones anteriores, hay algunas que las tiene que reabrir de cero, mientras que otros que tienen ya en Android 3-4 GB de RAM las abren. Algo que tengo que decir sobre la velocidad, y no sé si lo comentar, es que por cómo son las animaciones, y aquí quizás meteremos un plano recurso que luego haremos, una vez, por ejemplo, pulsas el botón de Home y quieres pasar de página, te tienes que esperar una fracción de segundo, o cuando entras en una aplicación y quieres hacer swipe, tienes que esperar una fracción de segundo, y esto es quizás porque quieren que la animación se complete del todo, mientras que en Android, mientras estás abriendo ya puedes utilizarla, o mientras estás saliendo ya... Sí, dime. Estoy de acuerdo con eso que dices. Sí que es cierto que desde iOS 7 las animaciones del sistema son más lentas. Yo, por ejemplo, hice un vídeo recientemente de cosas que le pido a iOS 10 y yo creo que incluso se ha visto un bug que descubrieron canales americanos, blogs americanos, de cómo quitar las animaciones de iOS para hacerlo más rápido, que es un bug que luego se ha sido solventado, pero ya es una señal de que la gente, joder, tienes un equipo ultra potente, animaciones más rápidas, sí que... Es que no solo la velocidad de animación, sino una vez acaba aún así te tienes que esperar una pequeña fracción, y eso no creo que sea porque ningún dispositivo no llega a potencia, sino simplemente por quizás en sí, pero en los nuevos yo creo que es porque hay un parámetro que está hecho. Quizás la gente está acostumbrada, porque yo he hablado con gente que utiliza iOS y nunca se había dado cuenta porque le da, luego se espera, pero mientras que en Android, si quieres pim pam pum, en ese sentido, aunque esto es un pequeño detalle y absolutamente corregible por software, con lo cual ahí no hay mucho que decir. Aunque es cierto también, y desde mi punto de vista, que el hecho de que haya tantos Androids de gamas bajas y medias, y también chinos y tal, que lo que hacen es, por el precio, pueden estar muy bien, pero evidentemente no llegan a la altura para comparar con iOS, y que lastran un poco la imagen de Android en el sentido de la rapidez, mientras que otros del mismo valor ya llegan muy a la altura. Una vez defendidas las bazas, tanto de Fernando como de Eduard, acerca de estabilidad, rapidez, quiero que pasemos a hablar del tema aplicaciones. Tanto uno como otro sistema operativo, tanto de Google como por parte de los de la manzana, tienen miles de aplicaciones para sus sistemas operativos, y quiero que tratemos ahora calidad de las aplicaciones, aplicaciones de sistema, aplicaciones en general. ¿Tienes el turno, Fernando? Pues voy a empezar, por ejemplo, por las aplicaciones en general. Yo creo que las aplicaciones de la App Store tienen su buena fama ganada principalmente por la calidad de las mismas. Yo creo que tanto en su versión para iPhone como en su versión sobre todo para iPad, que es donde más se diferencia la calidad de las aplicaciones de iPad respecto a las de tablets Android, ahí parten una gran diferencia. Luego, respecto a las aplicaciones que vemos, por ejemplo, en iOS, sí que es cierto que cada vez Android está haciendo mejores pasos con la elaboración de aplicaciones, pero tengo conocidos, voy a nombrar por ejemplo a Alberto Carlier, de esto con Jobs no pasaba, aquí de gafas, mi compañero de Android 5x1,
son usuarios que han probado los dos sistemas operativos y Geek, por ejemplo, mi más cercano en este caso, me ha reconocido que la calidad o que las opciones a lo mejor pueden ser similar, pero la interfaz a veces no es igual en un sistema operativo u otro, y a veces ciertos detalles, como por ejemplo que antiguamente, yo no sé si esto sigue en Android, que la barra de Twitter en Android está arriba y no abajo, como en iOS, pues son ciertos detalles que al final yo prefiero tener una aplicación y poder controlar una aplicación de una forma más accesible. Yo, por ejemplo, si estoy en Twitter, prefiero hacer así con mi iPhone que hacer arriba, ¿no? Es un ejemplo, esto es un ejemplo concreto. Luego también es cierto, esto es algo que antes se llevaba más, ya no tanto. Algunas aplicaciones se ha visto, casos más recientes, Meerkat, Periscope, aplicaciones que han salido antes en iOS que en Android. Como digo, estos son ya casos muy reducidos, ya normalmente los lanzamientos suelen ser en plan general, pero esto se debe principalmente también a una cosa que han reconocido muchos desarrolladores, y hay desarrolladores que están viendo esto, pueden reconocer que tienen muchas más facilidades para desarrollar en iOS que en Android, principalmente porque una de las cosas que lastra Android es la fragmentación del sistema operativo y por todos los fabricantes para los que se distribuye. Eso dificulta mucho el trabajo de los desarrolladores para optimizar una aplicación, un juego, etc. En este caso, claro, nos encontramos un sistema operativo para tres tipos de pantalla ahora mismo, 4 pulgadas, 4,7, 5,5, si contamos a lo mejor las 3,5 del iPhone 4S aún, lo podemos meter, es decir, es mucho más fácil. Los filtros del App Store también son más exigentes, eso permite que Apple exija unos mínimos de calidad para todas las aplicaciones que se suben a su tienda, y luego también un tema de seguridad que es imprescindible, la seguridad del App Store puede destacar precisamente por eso. Luego, respecto a las aplicaciones nativas del sistema, en iOS tenemos una gran ventaja respecto a Android. Las aplicaciones nativas de iOS destacan por su sencillez y su utilidad. Yo me quedo, por ejemplo, voy a nombrar dos, iMessage y FaceTime. Para mí son dos aplicaciones que uso bastante a diario y que si ahora mismo me voy a Android, las echaría mucho en falta. Y ahí está la clave. Aplicaciones nativas que vemos en Android, por fortuna, las podemos tener también en iOS, gracias al App Store. Entonces, quiero decir, a mí el tema de las aplicaciones no sería un punto determinante para elegir Android como sistema operativo. Yo, desde mi punto de vista, hay dos tabús o cosas que se escuchan y que yo creo que en cierta medida son totalmente falsas. Una es que en Android todo es gratis, mientras que en iOS es de pago. Es falso, cosa que es cierto que hay casos puntuales en que hay algunas que son de pago y en Android han sido gratis, con lo cual hay gente que dice, sí, no, es que en iOS todo es de pago y en Android gratis. Aquí me he hecho piedras a mí mismo. Esto en el 90% de los casos no es así. Como tampoco es así el hecho de que las aplicaciones sean mejores. Sí, creo que como tiene unos cánones de diseño muchos más establecidos, hace que la experiencia en el conjunto sea más placentera en este sentido, mientras que en Android ahora sí que parece ser que con el Material Design se han puesto las pilas, pero anteriormente cada una iba un poco a su bola, con lo cual había un poco más así. Y sí que es cierto de que, por ejemplo, en Google o en Android hay muchas más descargas, pero en iOS tienen más beneficios los desarrolladores porque la gente está más dispuesta a pagar. Y este es el motivo por el que has comentado que hay algunos juegos, aunque ahora ya no se oye tanto, pero que casos concretos, bueno, no sé si puede haber algún contrato detrás. También he visto alguna aplicación últimamente que ha salido antes en Android, pero creo que puede ser en plan favoritismos o maletines o lo que sea. Pero en cualquier caso, creo que ni por un lado por el que sean gratis, ni por el otro lado por el que sean mejores, en ningún caso esto va a ser determinante. Aunque también es cierto que, por ejemplo, lo de iMessage está muy bien, pero me suena un poco a lo de BlackBerry Messenger, que todo el mundo quería la BlackBerry por el BB Messenger. Bueno, y luego FaceTime, por ejemplo. Sí, FaceTime está muy bien. O sea, se puede utilizar Hangouts o Skype, pero sí que es cierto de que facilita mucho más esa aplicación en concreto. Y sobre las aplicaciones, algo que se me viene ahora a la cabeza, es el punto positivo de que en Android se puede escoger de forma nativa cuál aplicación para cada cosa la quieres como predeterminada. Que, por ejemplo, si estás en el navegador y quieres abrir un mapa, pues sea con esta aplicación. O si estás en un WhatsApp y te envían un correo, pues en vez de Chrome o Safari, pues sea Dolphin Browser o uno que quizás esto la gran mayoría de gente es cierto que con lo que tiene nativo incluso sabe que hay alternativas, pero para los que quieren ir un paso más allá, pues se agradece. Sí, pero efectivamente pues ahí está la libertad ya de cada uno, de poder elegir, aunque utilices a lo mejor la que te viene por defecto de forma nativa, pero poder elegir está muy bien. La libertad está un poco sobrevalorado en el sentido de que en la gran mayoría de los casos que tiene un Android, solo el 5% de frikis sabemos exprimirlas. La mayoría de gente, es que la gran mayoría de gente no se preocupa, renueva móvil, va a la operadora, le dan ese y punto. Va a pelo con lo que tiene, se apaña y dale. Va a Apple porque es de Apple en general y pues para conseguir la experiencia, o la gente no va tan Android en plan fan como es Apple, simplemente pues le cae el móvil y está bien y no necesita ir un poco más allá, pero bueno.
También es cierto, y luego quizás hablaremos que en Android, tanto en Android como en Apple, siempre en iOS puedes ir un paso más allá con el jailbreak o con el root, pero hablamos también de forma nativa. Gracias, Eduard. A continuación hablamos de personalización en ambos sistemas operativos y comienzas de nuevo, Fernando, a hablar de personalización. Voy a ser muy breve en este inciso porque sí que es cierto que la personalización es el punto fuerte de Android, es el rey indiscutible de ello, es un software libre que le dejan al usuario para que pueda hacer lo que quiera. iOS en este caso es un software de Apple que Apple te entrega como quiere que sea. Y claro, los usuarios lo cogen o lo dejan. En este caso, muchos usuarios optan por eso, porque sí que es cierto que al final yo creo que, como dice Edu, el tema de la personalización muchas veces está sobrevalorado. Está bien que tengan esas opciones, pues que a lo mejor hoy no me apetece, pero a lo mejor en el futuro sí que quiero. Y eso es un punto donde Android va a ganar siempre en ese aspecto, ¿no? Por lo menos de momento. En iOS sí que sí, tienen un sistema de aplicaciones y un sistema de personalización muy limitado, muy escaso. Puedes cambiar el fondo de pantalla, puedes en este caso cambiar el tamaño de los iconos ahora en los nuevos iPhone, ponerlo más grande o más pequeño, pero más allá de eso, muy poco. Entonces, no hay mucho más que discutir. Nombrabais el jailbreak. El jailbreak sí, es una herramienta de personalización, pero yo creo que ahí está el punto. Yo creo que el que se compra ya un iPhone, a estas alturas de la película, con tantas generaciones que hayamos visto, con la 9ª versión del sistema operativo, ya sabe que no es un sistema operativo con el que va a tener esa libertad de personalización. Pero ya la gente, es que es verdad, ya cada vez la gente es menos techie en este aspecto. Prefiere pues ya tener un sistema operativo bien montado, que funcione bien, que se integre bien todas las aplicaciones entre sí y punto. En este caso, sí, el jailbreak es posible, cada vez menos, luego hablaremos del tema de la seguridad. Respecto al tema del jailbreak, yo particularmente he sido usuario de jailbreak y personalmente considero que, coincido con mucha gente en este punto, que cada vez se usa menos, está en más desuso. Por eso cada vez está siendo más abandonado, a pesar de que ahora muchos seguidores de Apple 5.1 me están diciendo, Fer, el jailbreak. Pero yo creo que la personalización está bien tenerla y es un punto que yo le doy a Android, por supuesto, pero también me pongo en el lugar de Apple y dice, nosotros damos un software así, los usuarios lo quieren así y punto. Y funciona bien y listo. Exacto. Gracias, Fernando. Eduard, tienes la palabra. Lo has dicho todo y aquí es de estos puntos que no hay más que decir, esto es así. También hay que decir a favor de iOS que lo dejan de una forma, pero lo dejan de una forma muy bien y quizás alguien lo quiere de temas Star Wars o algo que tal, pero es quizás la apariencia que en global va a gustar a un tanto por ciento superior de gente y esto no es fácil conseguir este punto. Luego en Android quizás te viene que por defecto con el Well Now Launcher, si es Android puro, te gusta y ya está. Quizás te viene con el Touch With de Samsung, que se me quedan ya, y quizás no te gusta y tienes el punto de poderlo cambiar o que sea totalmente diferente. Y esto también va a etapas. Por ejemplo, yo he estado en etapas que quizás cada semana quería cambiar la personalización y otras que quizás estoy un año y con la que estoy está bien. Pero bueno, siempre está bien tener el punto de que quizás renovar un móvil te vale 700 euros, pero cambiar la apariencia, aunque sea un poco placebo y tal, mola, no sé, es algo que a mí me gusta mucho. Sí, sí, eso nos suele gustar bastante. Pasamos a hablar del apartado notificaciones. ¿Cómo recibimos las notificaciones? Cada vez en este sentido parece que se ponen un poco más homogéneos, tanto Google como Apple. ¿Qué opináis, Fernando? Pues en este caso yo creo que el sistema de notificaciones de Android lo desconozco, pero el de iOS funciona perfectamente. Yo como usuario de iPhone, iPad, Apple Watch, no he hecho en falta ninguna opción en las notificaciones que a lo mejor puede haber en Android, que desconozco completamente, este es un campo que desconozco de Android, pero en iOS tenemos notificaciones interactivas, podemos responder de los propios banners de la notificación cuando estamos haciendo uso de una aplicación, tenemos la posibilidad también de mutear determinadas aplicaciones en caso de que no queramos notificaciones de X cosa, o diversas opciones dentro de cada aplicación, porque si queremos que nos notifique de unas cosas y de otras no, tenemos un modo no molestar que funciona perfectamente. Y más allá de eso, tampoco puedo decir mucho más. Se integra bien con el sistema en el hecho de que le puedes decir a Siri que te las notificaciones, el asistente virtual de Apple. No he hecho en falta nada, desde luego. Totalmente, o sea, ambos sistemas de notificaciones son absolutamente válidos. He utilizado ambos y se parecen mucho. Quizás de iOS lo único que he hecho en falta es un botoncito para quitar todas las notificatorias de golpe, que quizás el iOS no había cambiado, no lo sé, pero tienes que ir... La pantalla de bloqueo no se puede, sí que es cierto, en la pantalla de bloqueo no se puede. El botón típico este para... Bueno, puedes eliminarlas individualmente de la pantalla de bloqueo. En el centro de notificaciones sí que tienes un botón en la esquinita, cuando deslizas a la pestaña de la derecha puedes borrarlas por grupos de aplicaciones o por las notificaciones según el orden que han aparecido, según cómo hayas configurado todo el sistema operativo.
La pantalla de bloqueo, por desgracia, no. Yeah. No sé, en Android, por suerte hay el botón de que te las limpia todas, que es una tontería al fin y al cabo. O sea, nadie se va a decidir por un sistema operativo por este detalle, al igual que iOS tiene pequeños detalles que no tiene Android y que son de agradecer, pero tampoco digas, hostia, tiene esto, me lo compro. No, pero bueno, yo creo que ambos son igual de válidos al 100%. No, tengo una crítica a Android, voy a hacer un poco de autocrítica hablando sobre las notificaciones, que es sobre el hecho de que hasta KitKat el control de volumen para recibir las notificaciones tenías el volumen, luego lo bajabas hasta vibración y luego lo bajabas hasta silencio, cosa que desde Lollipop hemos perdido. Parece ser que con el futuro Android N, que va a llegar dentro de poco, se recupera, parece ser, pero básicamente ahora en Android tienes el modo de sonido o el modo de vibración, y si quieres que esté absolutamente en silencio, hay el modo no molestar, pero lo que hace es directamente que aunque estés utilizando el teléfono no te coge las notificaciones como si estuvieses en modo avión casi, con lo cual creo que aquí sí que, y a favor de iPhone, tienen el switch lateral de aquí, que sinceramente yo lo envidio como usuario de Android, el hecho de que creo que deberían tenerlo, es decir, ya que se copian todo, pues esto sí que otras cosas no, pero esto me parece algo muy interesante. OnePlus, alguien diría que tienen algo, pero realmente activa el modo no molestar, que no es que lo pongan en silencio, sino es que no las recibes, con lo cual ahí creo que hay un margen de mejora para Android. En el apartado de multitarea de ambos sistemas operativos no nos vamos a extender demasiado. Le voy a dar de nuevo primero la palabra a Fernando. Pues la multitarea de iOS funciona bien, o sea, cumple con su cometido. Pasar de una aplicación a otra cuando en este caso quieres reanudar una acción que tienes en otra aplicación, y luego sí que es cierto que hay actualizaciones o hay aplicaciones en este caso que se ejecutan en segundo plano. Pongo un ejemplo, Dropbox, y quieres estar subiendo por ejemplo tus fotografías y demás mientras quieres hacer uso de otra aplicación, te vas a los ajustes, activas las actualizaciones en segundo plano y puedes estar haciendo uso de otra aplicación mientras en segundo plano esa aplicación está funcionando. Es decir, que Apple te permite filtrar un poco si quieres que una aplicación corra en segundo plano mientras está abierta o no. En este aspecto es una multitarea bastante eficiente, quizás no tan real como en Android, que mucho se ha hablado, yo he oído mucho, no sé cómo estará funcionando ahora, de la multitarea real, Yo creo que la multitarea real realmente no es el usar dos aplicaciones. Yo creo que la multitarea real no es usar una aplicación y que por debajo ya esté abierta otra esperándote para que se abra instantáneamente y puedas ejecutar lo que inmediatamente estabas haciendo en otra. Yo creo que multitarea real es lo que vemos, por ejemplo, en los iPads. Por ponerte un ejemplo, en iOS. Tienes un vídeo de YouTube en una ventanita, un split view, un picture-in-picture, perdón, y luego tienes, por ejemplo, Twitter abierto. Entonces estás con Twitter viendo tu timeline y a la vez estás viendo un vídeo de YouTube. Eso sí que lo veo un poco de multitarea, reproducir contenido multimedia mientras estás haciendo uso de aplicaciones. Eso en iOS lo tenemos en iPad. Ojalá Apple lo integre en iOS 10 con los iPhone. Yo creo que es un punto a destacar y un buen punto de partida que estamos viendo. Pues realmente no hay mucho que añadir. Ambos sistemas operativos son buenos en la multitarea, sobre todo los últimos dispositivos, tanto de uno como de otro, que tienen quizás más RAM y son capaces de abrir aplicaciones más antiguas. Sí. En Android, evidentemente, si te vas a un gama baja, abres una aplicación de hace media hora y te la tiene que cargar de cero. Dispositivos de gama alta, como estamos hablando, pues efectivamente lo pueden abrir todo perfectamente, puedes tener abiertas muchas aplicaciones, incluso juegos a la vez. Y hablando sobre la multitarea real, esto que llamas de Split View, no lo tenemos de forma nativa, aunque sí hay capas de personalización. La original primero fue Samsung con los primeros Note, también aprovechando el mayor tamaño en ese momento. También están en los tablets, pero no de todos los Android, sino de los que incorporan esta funcionalidad. Parece ser que ahora en Android N va a venir, al menos está como oculta, quizás la activan. También es cierto de que yo soy usuario desde hace un tiempo, he ido intercalando con otros móviles de Samsung y nunca lo he utilizado, porque entre que abres las aplicaciones, las dos, pones la línea donde quieres y tal, sales para abrir otra aplicación, Entiendo que no es una cosa fácil de usar o cómoda de usar. O sea, quizás si para alguien que utiliza en plan, por ejemplo, sobre todo en tablets más que en móviles es donde tiene más sentido. Si alguien está utilizando para productividad de alguien, quizás alguien que se dedica a escribir, a diseñar lo que sea, para tener dos aplicaciones que sabe que necesita en ese contexto, sí. En el día a día es más fácil clic-clac y salir y clic-clac y ahora pasas a esta que no ir sincronizando las dos. Yo creo que eso es una de las cosas por las que Apple no la quiere integrar en el iPhone, porque lo fácil hubiera sido, lo metemos en el iPad, lo metemos en el iPhone. Yo creo que no ha visto la forma cómoda de implantarlo para que sea fácil, porque recalco un poco lo que decía al principio, iOS es fácil, o sea, lo quiere hacer fácil. Claro, quizá el tamaño de pantalla también en un smartphone es demasiado pequeño para que hagas con comodidad diferentes pantallas a la vez. No es tirarse a la piscina, incorpora la opción.
y quien quiera lo utilice. Yo he hablado con gente que tiene dispositivos Samsung que lo tienen los gamas altas sobre todo y casi nadie lo utiliza. En tablets tiene más sentido y ojalá que llegue a todos los dispositivos tablets, no solo los que incorporan la función sino en general todos, pero en general y hablando sobre la multitarea es evidente que tanto un sistema operativo como el otro cumplen a la perfección lo que un usuario necesita. Gracias, Eduard. Fernando, ¿qué tienes que decir en torno al tema actualizaciones del sistema operativo de Apple? Bueno, me froto las manos. Yo creo que este es el punto fuerte de Apple principalmente, indiscutiblemente. El hecho de tener un sistema operativo hecho para sus dispositivos hace que lo pueda gestionar como Apple le dé la gana. Android está muy lastrado por los fabricantes. Los fabricantes tienen que, supongo, hacer un filtro de la actualización para adaptarla a sus equipos y tal, y eso hace mucho más lenta el proceso de actualización de estos equipos. Luego también, Android, lo comentaba antes con Edu, los fabricantes te pueden facilitar un soporte de actualizaciones de 1 año o ningún año en este caso, en algunos de ellos, ¿no? iOS, ahora mismo tenemos los precedentes nos indican, tenemos un sistema operativo que como mínimo te va a otorgar 4 años de vida a un dispositivo, 4 años de actualizaciones, quizás ya de vida útil, al 4.º año queda un poco justo porque lógicamente son 4 años, los ciclos de batería se consumen, o sea, al fin y al cabo el rendimiento no es idéntico, pero por ejemplo el iPad 2 fue presentado en 2011 y a día de hoy está siendo soportado con la última versión del sistema operativo, que en el día de hoy es iOS 9, ¿no? ¿Funciona igual que en los últimos equipos? Por supuesto que no, pero sí que es una posibilidad que Apple le da a sus usuarios de decir, bueno, tú no quieres cambiar el iPhone cada año, sí, o cada 2 años, o cada 3 años, pues sí, te damos un soporte de actualizaciones. Lógicamente no pidas que en el 4.º año te funcione como en el primero. Estás probando un software que está optimizado para el hardware que va a salir ese año. Por ejemplo, iOS 10 estará optimizado para la 10, etcétera. Además tiene un punto también muy importante el tema de las actualizaciones, que es la seguridad. La seguridad de los equipos de Apple ha destacado principalmente por el gran soporte de actualizaciones de forma muy regular. Estamos viendo que Apple y Android coinciden en una cosa, tienen una actualización grande al año. Y luego a raíz de ahí, Apple te suele lanzar actualizaciones cada mes o mes y medio, añadiendo mejores funciones, optimizando un poquito más el sistema de funciones que han ido incorporando anteriormente y sobre todo tapando agujeros de seguridad que va reportando y que este año está dificultando a los responsables de herramientas como Jailbreak romper la seguridad de iOS. Eduard, ¿qué tienes que decir a todo lo que nos comentaba? Este punto efectivamente es para iOS, indiscutiblemente. En Android, básicamente, y así modo de resumen, un gama baja puede o no tener ninguna actualización o tener alguna actualización menor. Es suerte que actualice a 5.0 cuando había KitKat o estos casos. Gamas medias, 1 año según el fabricante. Gamas altas, 1 año y medio, 2 años, con suerte. Así que en este punto la longevidad que le da las actualizaciones de iOS es muy superior. Tengo que decir también 2 cosas, y es que también en alguna de ellas peca Android, y es que primero tengo que decir que las actualizaciones de iOS sí que pueden ser durante 4 años. El primer año te llevas todas las funciones, el segundo el 80%, el tercero el 40% y el último cambia el número de la versión y 4 iconos. Mejor que lo tengan. Sí. Que no lo tengan. Por supuesto, aunque decir que cada 4 años de actualizaciones y luego no te incorporan todas las funcionalidades, pero mejor eso que nada, estamos absolutamente de acuerdo. Esto es como las lentejas, si quieres o si no las dejas, si no quieres actualizar, no actualizas el dispositivo, borrar la actualización. Sí, y sobre ello, y el otro punto que tengo que comentar es que tú coges, por ejemplo, antes lo estábamos comentando, un Galaxy S2 del 2011 como un iPhone 4 y el S2 no estará actualizado, pero funcionará más o menos, depende según el uso, como el día que lo tuviste, o si lo formateas lo tienes como el día que tuviste. Y todas las actualizaciones de las aplicaciones del S2 en Android, casi todas las aplicaciones son 4.0 o superior y algunas incluso 2.3, mientras que en iOS requiere que mínimo sea de los últimos 2 o 3 años, con lo cual puedes tener en un S2 un sistema operativo antiguo con las aplicaciones, pero que pese a no tenerlo nuevo va a funcionar bien, mientras que, por ejemplo, mi novia que tenía un iPhone 4 ha tenido que cambiarlo porque actualizó, o sea, actualizó y murió el móvil, o sea, no era prácticamente usable, con lo cual casi mejor que no actualice y que siga funcionando, porque aparte tuvo que actualizar porque había aplicaciones que necesitaba que le obligaban a actualizar, o sea, en parte puedes escogerlo, pero te puedes estar recortando en Android, mientras que en Android las aplicaciones tienen un soporte más anterior, al menos desde mi propia experiencia. Bueno, yo también desde mi propia experiencia, en mi caso particularmente no he tenido el problema de que ninguna aplicación que haya querido usar me haya obligado a actualizar. Yo creo que la responsabilidad del usuario al fin y al cabo siempre es actualizar a las últimas versiones del sistema operativo por motivos de seguridad obvios, ¿no? Sí que es cierto que eso que comentas
Puede ser cierto, no lo dudo, que le haya pasado a tu pareja en este aspecto, porque sí que hubo un cambio muy drástico en iOS, que fue un antes y un después, que ahí sí que fue la era Jobs, la era Cook. En este caso, el cambio que hubo de iOS 6 a iOS 7 fue un cambio totalmente radical, pero vamos, diferente totalmente. Claro, un sistema operativo tan diferente requirió de cambios muy profundos a la hora de plantear todas las aplicaciones. Cambió todo, absolutamente. Entonces, claro, también a partir de esta versión iOS 7, Apple ha dado mucha más libertad a los desarrolladores, que han actualizado con un montón de APIs. Creo que la World Wide Developers Conference de hace un par de años o 3 años, no recuerdo bien, fue una de las más famosas y más seguidas por los desarrolladores, porque se centró media parte de esa conferencia de desarrolladores en ellos, porque Apple les dio una libertad y liberó tal cantidad de APIs que hizo y obligó a que muchas aplicaciones se hayan tenido que actualizar y que para que puedan funcionar requieran de las versiones más avanzadas del sistema operativo. Pero no es una cosa habitual. Que no va a pasar dentro de 2 años. Claro. Y tengo que decir que esto lo he dicho como apunte. Es decir, ya quisiéramos todos los usuarios de Android tener las políticas de actualizaciones de Apple. Lo digo como detalle, que en este caso concreto del iPhone 4, que creo que no se va a repetir dentro de 2 años con el 5S o lo que sea, esto el tiempo lo dirá, no creo. Pero en cualquier caso, en este caso concreto, casi mejor que no actualizase y sigase igual. Aunque claro, más por el tema de las aplicaciones... Yo creo que la gente, eso dejadlo en los comentarios todos los que nos estáis viendo, yo creo que la gente prefiere tener un dispositivo que si quiere lo pueda actualizar a que no te lo puedas actualizar. Sí, ¿Podéis opinar acerca de esto que están comentando? Fernando ya lo ha dicho. Utilizar una aplicación te obliga, coño, la quieres, actualizas. O si no te estás resistiendo... No, evidentemente no es lo habitual. Más, yo como usuario de iOS no he tenido nunca ese caso. Aparte de que es cierto de que no son nosotros que nos dedicamos a tecnología y evidentemente aquí tenemos un iPhone 6, 6S 6S. y un S6 Edge Plus, es decir, aquí no vamos a tener este problema. Y lo cierto es que tampoco ves móviles que tengan más de 3 o 4 años de media, es decir, esto le afecta a muy poca gente y alguien diría, todo esto, igual que en Android por no actualizar, como en Apple por según qué actualizaciones que no salen como querían, obsolescencia programada, lo cierto es que la gente ya tiene un periodo de renovación bastante ligero y esto en general tampoco suele ser un problema. A decir verdad que yo pregunto a gente que tiene Android y digo, ¿tú tienes Android? Y dice, sí, ¿y qué versión de Android tienes? No tengo ni idea, o sea, la gran mayoría de gente... En iOS sí, porque te va avisando más, las actualizaciones, tienes más constancia de ello, pero la gran mayoría de la gente que utiliza Android no sabe qué versión de Android tiene y quizás yo creo que le preocupa poco, aunque es evidente que sobre todo por el tema de la seguridad, que aunque no te preocupe, te afecta, que eso ya es absolutamente indudable, este punto de actualizaciones va para Apple sin lugar a dudas. No, y el tema de que haya actualizaciones, por ejemplo, a usuarios o para equipos, como es el iPad. El iPad tú no lo vas a cambiar año a año, lo estábamos hablando. El iPad es un dispositivo que cambias cada 2, 3 o incluso 4 años. Yo creo que Apple dé un soporte de 4 años de actualizaciones hace que estos usuarios, pues oye, puedan disfrutar de ese equipo teniendo la tranquilidad de tener un software y un soporte muy bueno. En Mac igual, o sea, OS X es un sistema operativo que funciona hasta con los equipos de 2011. Sí. Claro. Vale, chicos, pues os invito a que debatáis acerca de este asunto que es muy interesante. Ya ha invitado Fernando, invitamos a todos a que dejéis vuestras opiniones. Vamos a analizar el último punto a debatir y es la tienda de aplicaciones. Sí, dime, Eduard. Y es que esto que he dicho que le pasó al iPhone 4 también le ha pasado a algunos Androids. Cuidado. ¿Quiere decir que es algo que... Sí, es algo que no solo le pasa a Apple, sino por ejemplo el Xperia S, que fue el Gama Pro de Sony en su momento. Cuando pasó de Gingerbread a Ice Cream Sandwich se jodió totalmente, es decir, lo digo como nota de que esto no es algo exclusivo de Apple, sino que esto puede afectar a cualquiera. Estáis súper diplomáticos, ¿eh? No, hay que hacer un poco de autocrítica, si no... Sí, eso está bien siempre. Pues lo último, tienda de aplicaciones. Fernando, ¿cuál es tu opinión de...? Mi favorita indiscutiblemente es la App Store, no solo porque sea la tienda de aplicaciones de mis equipos, sino porque me parece que los filtros de Apple, precisamente, yo creo que tengo conocidos usuarios de Android, no sé si Edu es uno de los críticos con Google, con las políticas que ha tenido la Google Play hasta hace poco, que prácticamente no había filtros. Esto era como un vídeo como este vídeo de YouTube, tú lo subes, puede ser mejor o peor, lo subes y punto. Claro, eso ha hecho que haya habido problemas de seguridad importantes en aplicaciones de Google Play que no te encuentras en iOS como norma general, a no ser que haya habido un ataque como hubo, por ejemplo, al Xcode, que hubo un ataque de malware y tal, pero bueno, fácilmente fue solventado por Apple. Pero los filtros del App Store me parecen mejores que los de la Google Play.
ya el hecho de que... Mejores o directamente los hay. Claro, o los hay, claro. Y el hecho de que a lo mejor ahora Google quiera ponerlos también ya tiene una clara desventaja por todo lo que no ha filtrado hasta ahora. Es como cuando tienes mucho trabajo atrasado, pues te va a costar ponerte otra vez al día. Esto es una ventaja que siempre ya va a tener Apple en su tienda de aplicaciones. Y luego le decía, la calidad de las aplicaciones del App Store, precisamente por estos filtros, me parece mejor, sobre todo en aplicaciones de tablet y no solo en lo referente a este tipo de aplicaciones de tablets y demás, sino porque yo voy al App Store y supongo que en Android ya también pasará lo mismo. No he hecho en falta ninguna aplicación que a lo mejor sí que esté en Android. O sea, yo creo que ya más o menos los factores los diferencia un poco pues, por ese tipo de detalles que no. Que los desarrolladores no son tontos, quieren presencia en uno por otro. A no ser que sea una aplicación exclusiva de la propio fabricante. Pero sí, o sea, antes hemos hablado de las aplicaciones que al fin y al cabo vienen de la propia tienda de aplicaciones. Y pues las ventajas de quizás la homogeneidad de las aplicaciones que hay en el App Store no la tiene Google, el hecho de que algunas en Android sean gratis y algo que sí que es un pequeño detalle, pero hostia, yo creo que es remarcable, es el hecho de que la Google Play te deja 2 horas para probar una aplicación y obtener el reembolso de la aplicación de pago, que no sé si ahora lo han hecho o están medio implementándolo. Apple tiene la opción, hemos hecho un vídeo en Apple 5x1, os lo dejaremos en la descripción, de cómo devolver aplicaciones. Bueno, pero te la reembolsan sin ningún problema instantáneamente. Sí, claro, en Google Play tú le das a comprar y durante 2 horas el botón de desinstalar es obtener reembolso. Entonces simplemente dices, hostia, es un juego. O sea, hay juegos que te puedes pasar y obtener el reembolso después de pasártelo directamente. Tipo el Monument Valley, yo lo hice. Lo compré, en 1 hora y media me lo pasé y obtuve el reembolso. Luego lo volví a comprar, que una vez lo vuelves a comprar ya no puedes obtener el reembolso. Porque el juego me parece un juegazo y recomiendo a todo el mundo que tiene un dispositivo móvil, lo tiene que jugar. Pero bueno, al fin y al cabo es un pequeño detalle. Y sobre los filtros sí, aunque también es cierto de que se suele hablar de las inseguridades de Android, de vez en cuando se dicen, hostia, se ha detectado estas aplicaciones que son malware, tampoco es lo habitual, que a mí me jode sinceramente cuando, por ejemplo, aún no ha salido, sino que se sabe que va a salir un juego y de repente hay 50.000 clones del propio juego que luego, hasta cierto punto que no se posiciona a la real, dices, coño, tienes que encontrar el link, te tienen que pasar el link para encontrar la original, mientras que en el App Store, como tiene unos filtros, el plagio, claro, en Google Play, por ejemplo, salió el Flappy Bird, lo quitaron y había 50 clones que eran casi iguales, o sea, como mucho cambiaba algo de los gráficos, que esto imagino que a los desarrolladores les puede joder, o sea, hay quien se aprovecha y es el listillo de turno, pero también es como que le quita cierta seriedad al asunto. Pero al fin y al cabo, es decir, si comparásemos App Store y Google Play con la de Windows Phone, ahí ya sería otro debate. Claro, estamos hablando con 2 que están aquí, con otra que está aquí, o sea, otras que están aquí. Yo te digo que como usuarios podemos elegir una u otra, pero los desarrolladores elegirían el App Store sin duda. Te digo por un sencillo... Claro, o sea, es que por desgracia los dispositivos de Android no les es demasiado rentable a los desarrolladores, a no ser que es una aplicación súper buena que haya comprado mucha gente, pero por ejemplo, nombrabas Monument Valley. Yo leí una entrevista que le hicieron al desarrollador Monument Valley y dijo que prácticamente el 80% de las personas, en la época en la que yo leí esa entrevista, había pirateado su juego. Es que este es uno de los puntos, alguien diría positivos, yo creo que negativos. Tiene beneficios tremendos. Claro, porque por ejemplo, en iOS, si te quieres descargar algo de pago gratis, tienes que recurrir casi al jailbreak o... Sí, tienes que recurrir al jailbreak. O no, pero no es muy segura la forma. Es extremadamente sencillo, no lo voy a decir en este vídeo, pero todo el mundo sabe lo fácil que es en... Tardas lo mismo en descargarte la aplicación pagando o tardas más en poner la visa que descargarlo gratis, y eso, claro, a nivel de usuario hay quien lo vería como un punto positivo, a ese punto negativo, el que luego, es decir, la gente, todo lo que se dice de malware en Android viene de aquí, o sea, el 99% viene de aquí, y si el hecho de que Apple no lo permite... Lo permite a media, o sea, quiere decir, no es necesario hacer el jailbreak, o sea, por desgracia, y digo desgracia porque yo no soy partidario para nada de estas cosas, se pueden instalar certificados que te permiten instalar aplicaciones de terceros que están alojadas en tiendas chinas, que vete a saber cómo están esas aplicaciones. Claro, es decir, son cosas que yo desrecomiendo, si existiese la palabra desrecomendar, totalmente. Es decir, a ver, si hay alguien que daría su vida por jugar a un juego y no tiene dinero y tal, pues, a ver, qué sé yo, hazlo. Pero no vale la pena el riesgo. Es que por extraviarte 1 euro de 4 aplicaciones, por ahorrarte 4 euros, vas a poner en riesgo un móvil que te ha costado 200, 400, 800 euros. Desde mi punto de vista no vale la pena. Es mejor ir a la tienda de Google Play, que pese a no ser ni mucho menos perfecta en este sentido, está en Google Play y ya los que están ahí se exponen a muchas más cosas que quien las sube a tiendas alternativas.
Pues estamos terminando ya con el primer bloque, chicos, pero antes de terminar os voy a proponer que digáis 2 ventajas del sistema operativo que estáis defendiendo y 2 inconvenientes del contrincante. Si os parece, voy a dar primero la palabra a Eduard y a continuación nos comentas tú, Fernando. Eduard. Vale, pues ventajas de Android. Bueno, en general tengo que decir que ambos sistemas operativos tienen pequeños detalles que el otro puede no tener, pero que no son tan importantes o tan remarcables, pero en general yo creo que hay 2 puntos que son los que, al menos en mi caso, hacen que utilice Android y en general se vendan más. Y el primero y más evidente no está tanto en el sistema operativo en sí, que evidentemente es muy completo, sino por el hecho de que está disponible en una diversidad increíble. Hay miles de modelos disponibles para que sean tu dispositivo, tanto de diferentes gamas, es decir, si quieres gastar 800 euros para tener lo último, lo puedes hacer, y en cambio si te quieres gastar 150 euros también lo puedes hacer. Efectivamente no será el mismo dispositivo, evidentemente, aunque calidad-precio hay algunos de 200, 250 ahora mismo, que, o sea, hay algunos que estás tirando el dinero a la basura y hay otros, en cambio, que calidad-precio te van a aguantar bien y no todo el mundo necesita gastar tanto. Y el segundo punto positivo es, desde mi punto de vista, el hecho de que, sobre todo si eres un perfil de usuario que quiere ir un paso más allá, tanto por la personalización como por la facilidad según cómo para rutear, cambiar el sistema operativo y darle una vuelta de tuerca muy importante, lo puedes hacer de una forma relativamente sencilla, tanto nativamente como en el caso de iPhone también hay el jailbreak, que de hecho yo hice el jailbreak a uno y la verdad es que está muy bien, me sorprendió a favor, tengo que decirlo, pero en Android simplemente pues entras en Google Play, te cambias el launcher, te puedes descargar otro navegador, lo pones de serie y ya lo tienes más a tu gusto, que esto no aplica a todo el mundo, pero al menos a los frikis de esto lo valoramos. Sí. Y desventajas del otro sistema operativo, ¿no? Sí, un par de desventajas así brevemente, muy brevemente. Pues es que yo creo que, al menos para mí, las 2 desventajas más importantes son lo opuesto a las que he mencionado. Es decir, el hecho de que si quieres iOS te limita a un dispositivo sin tampoco quitarle méritos, que el iPhone me parece un dispositivo muy completo, pero es decir, durante mucho tiempo yo no he entendido, o sea, ahora ellos están pensando lo mismo, en plan, ¿cómo podía estar con 3,5 con 4 pulgadas? Porque el tamaño se agradece, pero en cierta medida estás limitado, evidentemente uno se acostumbra y es muy buen dispositivo. Y el otro punto positivo, pues esto, ¿no? Que si quieres ir un paso más allá, pues puedes cambiar el fondo de pantalla y poco más. Luego, pues todo lo demás o están muy empatados o son las ventajas de iOS que ahora Fernando pasará a mencionar. Fernando, pues puedes contarnos cuáles son las ventajas que tú encuentras, las 2 ventajas así a modo resumido de Apple y cuáles son los inconvenientes que encuentras a priori en Android de manera breve. Yo, si me tengo que quedar con algo de iOS, me quedaría con la interfaz de usuario, que es simple, sencilla y fácil de usar desde el primer momento en el que coges un equipo y en la que no echas en falta prácticamente ningún detalle para hacer un uso normal en tu día a día. Y luego también el ritmo de actualizaciones, que eso conlleva una mayor seguridad en el sistema operativo, que como decía Edu, también son un poco los lastres contrarios en Android. Encontramos que, lógicamente, es un sistema operativo más fragmentado, el tema de Android, el sistema operativo Android, por la diversidad de dispositivos que hay en diferentes versiones. Y luego también el otro apartado de la seguridad, al haber menos actualizaciones y haber más fragmentación, te encuentras que, entre otros factores, la Google Play y sus pocos filtros y tal, es un sistema operativo menos seguro. También porque la gente, como dice Edu, ha dicho antes el tema de las aplicaciones, tiende a instalar cualquier cosa con tal de daros unos euros y a lo mejor lo que está instalando es un malware que te está espiando por dentro todos tus datos y la seguridad no es del todo buena. Chicos, ahora os voy a plantear, quiero que pasemos a hablar de dispositivos, pero quizá preguntaros si dispositivo Android o iPhone no sería justo del todo, puesto que en Android tenemos mucha variedad. Sería una competición de Apple contra todos. Sí. Sí. Me gustaría un poco que me dijerais. Sí, evidentemente. Me gustaría pues que me hablarais de vuestros dispositivos favoritos o por qué elegir un iPhone y no un Android, pero de una manera resumida. ¿Quieres empezar tú, Edu? Edu, sí, empieza. Vale, pues en mi caso concreto, quizás no es tan evidente como el de Fernando, pero en mi caso concreto yo creo que el mejor dispositivo de la actualidad, tanto Android como desde mi punto de vista incluso todos, es el nuevo S7 Edge que se ha presentado el mes pasado y que desde mi punto de vista es el más completo. Tiene una cámara increíble que en baja luminosidad, incluso hay youtubers ahora mismo grabando con el mismo. La ergonomía, o sea, parece que haya pocos cambios con el anterior, pero realmente la ergonomía es mucho superior, tiene SD, resistencia al agua sin tapitas ni nada, con lo cual, sin tampoco explayarme mucho más, este es mi dispositivo favorito de la actualidad.
Fernando, ¿cuál es tu dispositivo favorito actualmente dentro de los iPhone que tenemos? Bueno, es una pregunta bastante obvia quizá, que no responde. Sí, no, o sea, no, el iPhone 6S Plus. Y diréis, ostras, pues utilizas un iPhone 6S. Sí que es cierto que con el tiempo me he arrepentido de haber cogido la opción de 4,7 pulgadas. Sí que es cierto que la autonomía que tienen los modelos Plus se equipara mucho a la autonomía que puedes ver ya en teléfonos de Android. Yo creo que la batería es algo de lo que se han quejado muchos usuarios, muchos suscriptores de Apple 5x1 y tienen toda la razón. Apple tiene mucho que mejorar con el tema de la capacidad que le otorga sus baterías. La única que es capaz de rendir a pleno rendimiento quizás la de los modelos Plus. Por eso diría que me quedo con el iPhone 6S Plus porque tiene las últimas tecnologías del mercado y también tiene una autonomía muy buena. Y ya que estamos hablando de dispositivos, ¿por qué elegir un iPad y no un tablet Android? Las aplicaciones, principalmente. Las aplicaciones y porque es mejor en todo, punto. Claro. O sea, aquí no hay debate, aquí hay dictadura, o sea, es iPad. Apple sabe vender muy bien el iPad para el tema empresarial, el tema profesional. El iPad Pro es un muy buen ejemplo de ello, es un equipo idóneo, precisamente porque lo que hablábamos que era una virtud de iOS, que es el sistema operativo, que es intuitivo, fácil de usar, eso hace que sea también más productivo en el día a día. Y lógicamente, para gente profesional que quiere trabajar con su iPad, cuanto más productivo seas, mucho mejor. La integración del sistema, la integración de todos los equipos. Si tienes un iPad es raro que no tengas un iPhone o un equipo de Apple, principalmente porque, claro, y al fin y al cabo el iPad con la sincronización vía iCloud con todos los equipos es un punto también a destacar. Luego la calidad de todo, del hardware, del sistema operativo, el diseño, yo creo que es determinante en este caso para elegir un iPad. Gracias, Fernando. Eduard, a ti te voy a plantear una pregunta ligeramente diferente, hablando de dispositivos, para no repetirnos, ¿Apple Watch o Smartwatch Android? ¿Por qué elegir un Smartwatch con Android y no un Apple Watch? ¿Qué ventajas le encuentras? Yo desde mi punto de vista, a día de hoy, yo he estado utilizando smartwatches y también smartbands y ahora mismo no estoy utilizando ninguno y creo que a día de hoy no vale la pena la inversión ni unos ni otros. Ni unos ni otros. Entre los que hay, el Apple Watch es más caro y bueno, hace lo mismo al fin y al cabo, pero bueno, si tienes un iPhone pues tienes que tener el Apple Watch, si tienes un Android pues un Android Wear, aunque también hay algunos con Samsung que utilizan Tizen, pero bueno, a vista de usuario es prácticamente igual. Así que yo los veo al mismo nivel. Tengo que decir que estéticamente hay algunos Android Wear, sobre todo los redondos, que me parecen más bonitos que el Apple Watch, pero a decir verdad, o sea, no sería un dinero que yo me gastaría ni en uno ni en otro. Yo creo que, claro, la cuestión realmente no es si elegir uno u otro, sino si elegirlo o no. Exacto. Yo creo, principalmente porque al fin y al cabo quien tiene un iPhone se comprará un Apple Watch y quien tiene un dispositivo Android se comprará un Android Wear, principalmente por las incompatibilidades del sistema operativo de los relojes con el sistema operativo móvil contrario, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, claro, merece la pena. Todos los smartwatches creo que tienen mucho margen de mejora, el Apple Watch incluido. Es un buen dispositivo. Apple se ha centrado mucho en el campo de la salud, el fitness y luego todo el tema de notificaciones, que es un estándar en todos los relojes que ahora mismo hay en el mercado. Funciona muy bien, tenemos muchas esperanzas puestas en el futuro Apple Watch 2, a ver qué nos presenta Apple, pero el Apple Watch no es una excepción y Android Wear tampoco. Creo que todos tienen mucho margen de mejora. Además, los sistemas operativos de Android Wear y Apple Watch y WatchOS en este caso son radicalmente diferentes y creo que difícilmente comparables. Sí, Android Wear está más basado en las notificaciones, el Apple Watch pues, es más ya un sistema operativo en sí. Faltaría ver hasta qué punto es necesario eso. Pero a decir verdad, tengo que decir que estuve utilizando durante un tiempo y creo que es útil, es decir, sobre todo para ver las notificaciones sin sacar el móvil es útil. Si es útil como para que valga la pena la inversión y tener que preocuparte como para cargarlo cada noche y tal, este ya es subjetivo de cada uno, oye. Chicos, una vez terminado el bloque que hemos hablado brevemente acerca de dispositivos, me gustaría que habláramos de seguridad. Es un tema que últimamente se ha puesto bastante en entredicho, hemos conocido recientemente, bueno, es habitual conocer quizás vulnerabilidades en el sistema operativo Android, pero recientemente hemos conocido que el FBI ha conseguido entrar en el iPhone del terrorista de San Bernardino que mató a 14 personas sin la ayuda de Apple. Apple dijo que era necesario construir un nuevo software para acceder a él, sin embargo ha conseguido acceder a esto. Decían que era imposible hackear sus propios dispositivos. Aquí, Fernando, te voy a dar a ti primero la palabra. Vale. ¿Qué opinas? ¿Cuáles crees que son las peores y mejores bazas de Apple en materia de seguridad y qué opinas de esto?
Respecto al tema de San Bernardino, hay muchas teorías de qué ha sido lo que pasó en este caso. Sí que es verdad que el FBI no ha querido suministrar la información a Apple de cómo consiguieron acceder, a raíz de una empresa de terceros, a la información del dispositivo. Pero lo que parece ser es que la empresa de terceros, en este caso, que contrató el FBI, descubrió un exploit, una vulnerabilidad en el software del iPhone, que lo que hizo era atacar uno de los procesos que se llama iBoot, que es el que se encarga del proceso de recuperación del sistema, y con eso, lógicamente, el FBI y esta empresa de terceros consiguieron acceder a la información, ya que lo que se encontraba el FBI cuando intentaba acceder era el código de bloqueo. No podían acceder porque el dispositivo estaba bloqueado. Lógicamente, al vulnerar este exploit, es como hacen también los usuarios de Jailbreak el Jailbreak, o sea, los desarrolladores de las herramientas de Jailbreak, utilizan un exploit que ataca a la herramienta de arranque del sistema operativo y a raíz de ahí acceden e instalan el kernel, que es lo que permite luego crear la herramienta. Pasa lo mismo en este caso, aún utiliza un exploit. Un exploit, afortunadamente, solucionable. Por la parte de Apple, en cuanto a seguridad de los datos de los usuarios, podemos estar tranquilos. Ya han demostrado, pueda ser más o menos ético, no ha suministrado los datos de ese usuario al FBI. Eso es otro debate que podría estar ahí. O sea, la parte de Apple como empresa no ha filtrado datos. Como sistema operativo, la obligación del usuario es siempre actualizar el sistema operativo a sus últimas versiones, porque a raíz de ahí es como vas a protegerte de este tipo de ataques. No hay ninguna empresa tecnológica, ninguna empresa que almacene datos y que sea inmune a ataques para robar información. Apple pues, ha sido ahora mismo una de las que ha sido nota. Android también se le pasa continuamente, en Windows también. O sea, ninguna empresa se salva de esto. Respecto a las bazas, yo decía, la principal baza de Apple en materia de seguridad, yo creo que son el ritmo tan elevado de actualizaciones de cada mes y medio en iOS 9. Nos han hecho una demostración de cómo la seguridad del sistema puede ser infranqueable, impidiendo que haya habido un jailbreak ya desde octubre de 2015. Eduard, quizá Android se ha puesto más en entredicho por el tema de seguridad más a menudo que Apple, aunque es cierto que Apple, no solo con el tema de lo que hemos comentado del FBI, sino con vulnerabilidades en algunas aplicaciones como iMessage, etcétera, ha tenido como unos agujerillos. ¿Tú qué puedes hablar en cuanto a las mejores bazas del sistema operativo Android en materia de seguridad? A ver, lo que es cierto es que al fin y al cabo todos los sistemas operativos, aunque sean un sistema operativo, lo hacen personas y hay errores. Es cierto, y antes lo hemos comentado, que Apple está un paso por delante, es decir, toda empresa tiene un equipo de gente, programadores, específicamente para que esto no ocurra. Luego, pues siempre ocurre y suele ser más a causa de o el usuario que quiere hacer cosas que ya no son recomendables, es decir, por ejemplo, en el caso de Android, el problema que tiene es que como lo hace Google, también en colaboración con otras cosas, luego lo distribuye, pues es todo más público, más open source, mientras que en Apple se queda todo más cerrado y es más fácil. Incluso ahí, por ejemplo, hubo un fabricante chino que se descubrió, que se llamaba Star, ahora por suerte ya no existe, que incluso metía ellos mismos malware a sus propios dispositivos. Esto es como tirarte piedras a tu propio terrado, que luego vendían los datos de la gente. O sea, esto la gente se podía haber puesto el sistema operativo que fuese que iba a joder, esto ocurre así. También hay gente, pues eso, incluso por ejemplo en otros sistemas operativos más seguros, luego por ejemplo por culpa de Flash Player o por Java, por no tenerlo actualizado, por ahí entra un virus. Pero al fin y al cabo los sistemas operativos en sí son seguros y si uno lo utiliza responsablemente, en principio no va a ocurrir nada, en ninguno. Muchas gracias, Eduard. Y una vez que hemos hablado del tema de la seguridad, tanto en dispositivos de los de Cupertino como en dispositivos que llevan Android en su interior, me gustaría hablar de un tema que nos suele parecer a todos súper interesante, emocionante, como es el futuro a corto o medio plazo. En breve tenemos dos citas muy interesantes. El próximo 18 de mayo tendrá lugar el evento Google I/O para desarrolladores. Eduard, ¿qué te gustaría ver o qué crees que nos deparará el futuro de los voluntarios? En el Google Input Output, Google cada año lanza o al menos anuncia para luego distribuir la nueva versión de Android, que en este caso, y nunca visto anteriormente, se han lanzado las primeras betas o developer previews con anterioridad, que no sabemos si con lo que hemos tenido que hay ciertos cambios, novedades, tampoco nada especialmente relevante. Es decir, al igual que la de iOS, que parece ser, no va a ser un nuevo Lollipop o un nuevo iOS 7 en comparación, sino van a aportar cosas interesantes, como por ejemplo la multiventana parece ser en el caso de Android y otras más. Y, sinceramente, bueno, esto va a llegar seguro, porque va a llegar, y cosas que a mí me gustaría ver, sobre todo dos cosas, y viniendo por el camino en el avión lo estaba pensando. Yo soy fan de la realidad virtual, es decir, y a la vez no solo soy fan, y lo he probado y me encanta, sino que creo que por ahí van los tiros para el futuro, y parece ser que van a sacar algo, no se sabe si unas propias gafas de realidad virtual o algo para hacer que los dispositivos Android tengan
más opciones para realidad virtual, pero tengo mucha curiosidad ahí. Y el segundo punto, y también relacionado con el tema de las gafas, parece ser que, o al menos se rumorea que pueden salir las Google Glass 2, que parece que es un proyecto que estaba bastante enterrado, había un momento que todo el mundo Google Glass, se dejó de escuchar, ahora parece ser que vuelven rumores y sinceramente por ahí yo creo que es algo súper interesante y nada, yo estaré viéndolo a ver qué tal. Yo creo lo mismo. Que por el También, tema de la también, realidad también virtual, creo que seguramente va a salir alguna actualización de Android Wear y tal, pero como he dicho, Android Wear creo que en general y a los smartwatches les queda un poquillo, pero para la realidad virtual es el futuro, hostias. Esperamos que nos tengan muchísimas novedades en este sentido y que logren sorprendernos A ver qué tal. una vez más. Fernando, próximamente tenemos al igual el evento de Apple del 13 al 17 de junio. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría que nos contaran? ¿Qué dispositivos crees que van a ver la luz? Pues en la conferencia de desarrolladores de Apple normalmente no se suelen presentar muchos equipos, sí que es cierto que se espera luego otro evento para septiembre donde ya... Sí suele haber uno junio, septiembre, cuando se presentan dispositivos. Efectivamente, a veces sueltan alguno en la conferencia de desarrolladores, incluso se espera que algún MacBook sea renovado en la conferencia. Hemos visto como hace escasamente un mes se ha renovado la gama MacBook a secas, la MacBook de 2016, y se rumorea con fuerza que Apple podría plantear un nuevo MacBook Pro mucho más delgado que el actual, que podría sustituir en la gama al MacBook Air en diseño y el MacBook Air automáticamente eliminarlo. Eso es lo que se especula ya, algunos analistas especulan que podría ser así. Veremos luego si es cierto o no. Eso en cuanto a productos, porque ya digo, el Apple Watch 2, el iPhone 7, los nuevos iPads, si hay nuevos iPads, que se presupone que sí, al menos el de 12,9 pulgadas, serán para septiembre, al igual que si acaso sacan un Apple TV o algo así. Luego, en cuanto a software, esperamos iOS 10, el nuevo macOS, que podría ser la novedad, que pasemos de OS X al Capitán a que llamen los sistemas operativos como macOS, recuperando un poco la denominación que había antiguamente, antiguamente se llamaba macOS y podría recuperar Apple otra vez ese nombre. El nuevo tvOS para el Apple TV y luego también la nueva versión del Apple Watch. iOS 10 en este caso, hay gente que especula que puede ser más de lo mismo con pequeñas mejoras. Yo soy más de los que se agarra y se aferra a que es un sistema operativo como que ya en sí el nombre dice tiene que ser un sistema operativo de 10 y creo que va a tener cambios importantes. No sé si tan drásticos como el paso de iOS 6 a iOS 7 que comentaba antes, pero creo que vamos a ver grandes implementaciones, sobre todo con cosas que no han explotado lo suficiente, como por ejemplo la tecnología del 3D Touch, que es una de las tecnologías que estrenaron este año y que no han sabido sacar de momento el máximo partido. ¿Y un posible iPhone 7 para cuándo? Septiembre. Septiembre. Sí que es cierto que, a ver, algo gordo van a lanzar o algo gordo están preparando, porque ha habido una novedad respecto a todas las conferencias de los últimos años, que es el sitio donde la presentan. Han elegido un sitio que habitualmente pues han elegido el auditorio, uno de los auditorios más conocidos, con más capacidad y tal en San Francisco. Este año se han ido, no voy a decir nombres porque la gente no los conocerá por nombres, pero al auditorio donde presentaron y enseñaron por primera vez el Apple Watch. Ese auditorio donde Tim Cook dijo por primera vez en muchísimos años después de Jobs, One More Thing, que levantó a todo el público de los asientos y demás. Sí. Han elegido ese auditorio para una conferencia de desarrolladores. Algo raro están preparando, eso está claro. Veremos si no se filtra demasiado, no estamos obligados a contároslo en Apple 5x1 y tenemos un poquito de emoción para ese día 13 de junio. Pues al igual que a partir del 18 de mayo esperamos novedades en Android, también esperamos muchísimas noticias sorprendentes y novedades en Apple. Chicos, pues nuestro debate ha terminado. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos esperamos. Bien, Fernando? Sí, se han portado, han sido diplomáticos. Muchísimas gracias a los dos. Podría haber sido tirándonos los móviles a la cara, pero no, yo creo que hemos sido muy objetivos. Sí, efectivamente. Creo que aportará, no sé, creo que va a ser. Seguro que aporta, que muchos saldréis de dudas. Y bueno, os invito a hacer comentarios y todo lo que os surja. Nosotros estaremos dispuestos a contestaros. Muchas gracias y un saludo de nuevo, chicos. ¡Viva Android!